Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, Carrera de Educación Especial, Taller de Terapia del Lenguaje, Ciclo 6, a cargo de la docente Lisette Jomarrón. Pictogramas, pictográficos, ideográficos y arbitrarios. Historia de los pictogramas. La palabra pictograma proviene de una combinación de términos latinos y griegos. Picto se deriva del latín pictus, que significa pintado, y grama del griego grama, que se traduce como lo que está escrito o carácter. Por lo tanto, etimológicamente, un pictograma es un carácter pintado. Esta función lingüística refleja perfectamente la esencia de un pictograma, una representación gráfica que comunica una idea mediante una imagen o símbolo visualmente intuitivo. Este origen etimológico subraya la naturaleza antigua y universal de los pictogramas como medio de comunicación. Los pictogramas son tan antiguos como la humanidad misma. Sus orígenes se remontan a las pinturas rupestres, donde nuestros antepasados representaban historias y eventos importantes. A lo largo de la historia, estos símbolos han evolucionado adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Hoy, los pictogramas son más sofisticados y versátiles, reflejando la complejidad de nuestro mundo moderno. Historia de los pictográficos. La escritura pictográfica o pictografía es una forma de comunicación escrita que se basa en el uso de imágenes o símbolos para representar ideas, objetos, acciones o eventos. Estas imágenes o símbolos se llaman pictogramas y se caracterizan por tener un estilo simple y figurativo, sin detalles innecesarios para la comunicación. La escritura pictográfica es una de las formas más antiguas de expresión gráfica y se remonta al Neolítico, cuando el ser humano empezó a dibujar sobre piedras, huesos o pieles de animales. La escritura pictográfica evolucionó con el paso del tiempo y dio lugar a otros sistemas de escritura más complejos y sofisticados. Esta evolución se puede resumir en 3 etapas. La primera etapa es simplificación. Los pictogramas se fueron simplificando y estilizando para facilitar su trazado y su lectura. Así, los dibujos perdieron detalles y se convirtieron en signos más abstractos y esquemáticos. La segunda etapa es la fonetización. Los pictogramas se fueron asociando a sonidos o sílabas de la lengua hablada. Así los signos adquirieron un valor fonético y no solo semántico. Y por último, la tercera etapa, que es la combinación. Los pictogramas se fueron combinando entre sí para formar palabras o frases. Así los signos adquirieron un valor sintáctico y no solo fonético o semántico. Por ejemplo, el signo del sol y el signo del agua podían combinarse para formar la palabra que es sola, que significa río en sumerio. Historia de los ideográficos. En el año de 1822 fue acuñado por Jean-François Champollion el vocablo ideográfico, término proveniente de las palabras griegas idea y grapo, para referirse a la escritura egipcia, el mismo que es reconocido en la actualidad para hacer referencia a cualquier sistema escritural de símbolos. La escritura ideográfica se caracteriza porque está compuesta por ideogramas, que son símbolos gráficos que transmiten ideas, palabras o conceptos.
La escritura ideográfica no representa ni sílabas ni palabras. En la escritura ideográfica, además de traducir la imagen en idea, se proyecta por visión directa. Para quien la mire, un concepto evocando al mismo tiempo el nombre de lo que llega a representar. La escritura ideográfica se identifica como escritura de signos, donde cada signo representa una palabra, idea o una imagen. Es considerada una de las creaciones más importantes y hermosas inventadas por el hombre. Historia de los arbitrarios. La ortografía arbitraria hace referencia a las reglas que se han establecido arbitrariamente, sin que respondan a la razón, la lógica o las leyes. En este caso, las palabras se tienen que aprender una a una, ya que no hay ninguna regla que explique por qué búho lleva una H intercalada o por qué vela se escribe con V y boca con B. Dentro de la ortografía arbitraria encontramos la ortografía de palabras homófonas. Estas son palabras que suenan de igual modo que otra, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. Por ejemplo, votar con V y votar con B. ¿Qué significa votar con B? Arrojar, tirar, echar fuera a alguien o algo. Y votar con V, que refiere al hecho de elegir en una votación. Los errores en la ortografía arbitraria son sustitución entre grafemas que corresponden a un mismo fonema. Por ejemplo, B y V, J y G, Y y L, y Q, K y C. Y a su vez, sustitución entre palabras homófonas. Metodología en los pictogramas. Se basa en la semejanza visual entre el símbolo y el referente que representa, como la simplicidad, en donde los pictogramas deben ser dibujos sencillos y fáciles de comprender. Deben evitarse detalles innecesarios que puedan dificultar su identificación. El reconocimiento. Los pictogramas deben ser fácilmente reconocibles por la mayoría de las personas, independientemente de su edad, cultura o idioma. Claridad. El significado del pictograma debe ser claro y no ambiguo. Debe evitarse el uso de símbolos que puedan tener diferentes interpretaciones. Universalidad. Se busca que los pictogramas sean lo más universales posible para que puedan ser utilizados por personas de diferentes culturas e idiomas. Adaptación. En algunos casos, los pictogramas pueden adaptarse a las necesidades específicas de un usuario o grupo de usuarios. Por ejemplo, se puede crear pictogramas específicos para personas con discapacidad visual o cognitiva. Metodología en los pictográficos. Estos se basan en la combinación de pictogramas para crear significados más complejos. Pictogramas como base. Los sistemas pictográficos se basan en un conjunto de pictogramas que representan objetos, acciones o ideas básicas. Por otro lado, la combinación de pictogramas, en donde los pictogramas se combinan para crear significados más complejos. Por ejemplo, el pictograma de perro y el pictograma de correr, que pueden combinarse para poder crear la frase el perro corre. Y evolución. Algunos sistemas pictográficos, como el chino antiguo, evolucionaron hacia sistemas ideográficos, donde los símbolos no solo representan objetos o acciones, sino también ideas abstractas. Metodología en los ideográficos. Estos se basan en el uso de símbolos que representan ideas o conceptos abstractos de forma no literal. Entre ellos encontramos abstracción. Los ideogramas no representan objetos o acciones de forma literal, sino que simbolizan ideas abstractas. La convención social, en donde el significado de los ideogramas se basa en la convención social y cultural
no en la semejanza visual. Por otro lado, tenemos la combinación. Los ideogramas pueden combinarse para crear significados más complejos. Y por último, la evolución, en donde los sistemas ideográficos evolucionaron a partir de los sistemas pictográficos. Metodología en arbitrarios. Se basan en la convención social y cultural, entre ellos la ausencia de la relación natural. Los símbolos arbitrarios no tienen una conexión natural con el significado que representan. Asimismo, la convención social, en donde el significado de los símbolos arbitrarios se define por la sociedad y se aprende a través de la educación y la experiencia. En la universalidad, algunos símbolos arbitrarios, como los números arábigos, son universales y se utilizan en todo el mundo. Y por otro lado, variedad, en los cuales existen muchos tipos de símbolos arbitrarios, como letras del alfabeto, números, señales de tráfico o emojis, etc. Los símbolos arbitrarios se utilizan en una amplia variedad de contextos. Por ejemplo, en el lenguaje, las letras del alfabeto son símbolos arbitrarios que representan sonidos. En matemáticas, los números arábigos son símbolos arbitrarios que representan cantidades. Y en la comunicación, las señales de tráfico y los emojis, que son símbolos arbitrarios que transmiten información. Y por último, hemos puesto un cuadro comparativo en donde se puede diferenciar mejor estos 4 tipos. Dentro de los tipos de pictogramas, su representación basada en objetos, acciones o ideas. Y su metodología es la semejanza visual. Como ejemplo, una casa, un perro. En los pictográficos, la representación se basa en palabras, frases o conceptos, y su metodología es la combinación de pictogramas. Como ejemplos, los jeroglíficos egipcios. Por otro lado, los ideogramas se representan en ideas o conceptos abstractos. Su metodología no se basa en la semejanza visual, como ejemplo, el ideograma chino para paz. Y por último, los arbitrarios. Su representación se basa en sonidos o palabras y su metodología es la convención social y cultural. Como ejemplos, las letras del alfabeto latino. ¿A quién va dirigida? Considerando que los diferentes pictogramas pictográficos, ideográficos y arbitrarios se caracterizan por ser legibles, sencillos, específicos y evidentes, o que facilitan la comprensión y la emisión de un mensaje en específico, se puede establecer que lo pueden usar todas las personas mientras están en un proceso de adquisición del lenguaje, escritura o comunicación, aprendiendo un nuevo idioma para facilitar la comunicación con el adulto mayor, etc. Entre los diferentes beneficios encontramos que ayudan a entender el mundo y ordenarlo en la mente, mejora la atención y motivación, aumenta la capacidad para ordenar situaciones respetando el orden temporal, mejora la habilidad para relatar, sintetizan información que se recibe y ayuda al bienestar emocional, equilibrio personal y seguridad. Quiere decir que los diferentes pictogramas pictográficos, ideográficos y arbitrarios permiten a la persona comunicarse de una manera extraverbal por medio de imágenes, símbolos, dibujos, etc., para poder expresar un mensaje. A continuación tenemos la población a la que va dirigida especialmente en el campo de la educación especial y de las necesidades educativas específicas. Como sistema lingüístico está dirigido especialmente a aquella población que presenta algún déficit o limitación en la expresión oral del lenguaje, siendo un sistema aumentativo que permite que la comunicación sea más fluida, especialmente dirigida a personas con el trastorno del espectro autista, TEA, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, personas con déficit motores graves o moderados que carecen del lenguaje oral y personas con parálisis cerebral sin posibilidad de habla inteligible. En el caso del TEA se recomienda el uso de pictogramas sencillos, representativos e icónicos, como fotografías en color muy claras de los objetos o personas, que después incentivar a colorear los símbolos para generar un concepto del objeto, ya que la combinación de símbolos para la estructura de frases simples es adecuado en el desarrollo y adquisición del lenguaje oral de las personas.
para implementar palabras y conceptos más comunes en la cotidianidad del sujeto. Dentro de algunos ejemplos para entender un poco más sobre este tema, dentro de los pictogramas, entendemos que es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. Muchos son los casos de pictogramas que utilizamos en la actualidad a diario y que de manera rápida nos otorgan información, como por ejemplo, en los cuartos de baño de los restaurantes o bares aparecen en las puertas dos simples figuras que por sus líneas nos indican si estamos ante el baño de hombres o de mujeres. Y a su vez, en los establecimientos de ocio nos encontramos con la señal redonda en la que aparece un cigarro tachado, que este pictograma no representa a que está prohibido fumar. Asimismo, tenemos otro ejemplo que se puede representar a través de un ejercicio. Por ejemplo, las manzanas vendidas. Cada imagen que se está representando significa un cierto número de cosas. Una manzana entera significa que son 10 y la media manzana significa 5 manzanas. Por lo tanto, en enero se vendieron 10 manzanas, en febrero se vendieron 40 manzanas, en marzo se vendieron 25 manzanas y en abril se vendieron 20 manzanas. Continuando con el tema de pictográfica, tenemos dos conceptos. Primero, comunicación a través de gráficos, dibujos lineales que representan un vocabulario limitado, como se puede observar en la imagen, de un hombre representado por un muñeco o de una mujer representada por una muñeca, y cuando es de ropa podemos observar que hay una percha. Segundo concepto se refiere a que se considera una de las primeras manifestaciones de la expresión gráfica. Algunos ejemplos que se puede representar son la escritura cuneiforme utilizada por los sumerios en el siglo IV y los jeroglíficos utilizados por antiguas civilizaciones como la egipcia, hitita o la maya. Como ejemplos de pictografía primitiva tenemos la imagen de manos en las cuevas de Cantabria, específicamente en la cueva de Castillo. B. Como muestras del Neolítico tenemos las primeras tokens, que representa el origen de la escritura sumeria. Y, por último, la piedra de la civilización sumeria, que muestra el uso de la escritura pictográfica. Tercero, ideográficos. Este tema es una escritura cuyos símbolos no lingüísticos o ideogramas representan ideas, no más letras o sílabas. Entonces, unos ejemplos pueden ser un círculo rojo con una línea diagonal. Lo que atraviesa es un ejemplo de ideograma, que esto nos representa que está prohibido. Algunas señales de tránsito, como las flechas que indican cruce a la derecha o cruce a la izquierda, también son ideogramas. Los símbolos matemáticos, como son los números, el más, el menos, el porqué, el dividir, el porcentaje, también forman parte de este tema. El sistema Snividi es un sistema alternativo de escritura muy utilizado en el sur de Nigeria. También los hankis japoneses, que son los símbolos que se usan para la escritura. Y el sistema de escritura china, por ejemplo, como el símbolo que se puede observar, es un ideograma común para ellos que significa un hombre caminando. Dentro de los ideográficos, este tipo de escritura se reduce mucho, ya que en un solo signo podemos encontrar una frase extensa o una idea amplia. Es decir, con un simple símbolo puede representar una palabra o una frase. Algunas sociedades orientales todavía utilizan este tipo de escritura, como lo que es Japón y China. Y como últimos ejemplos tenemos lo que es arbitrarios. Los arbitrarios son las palabras que no tienen en sí mismas un sentido lógico inherente que las hacen ser escogidas, sino que emergen de convenciones y expectativas creadas en una comunidad específica de hablante, como por ejemplo, cruzar los dedos índice y corazón para desear suerte. Este acto no verbal tiene dos conceptos. Se cree que reside en los orígenes del cristianismo, cuando se creía que haciendo este signo se alejaba la mala suerte y se alejaban las influencias maléficas. En cambio, en nuestra cultura de hoy en día, cruzar los dedos índice y de corazón significa desear mucha suerte. Para elaborar pictogramas se pueden utilizar diversos materiales didácticos y herramientas como las siguientes. Papel y lápiz. Un método simple es utilizar papel y lápices de colores. Se puede dibujar o colorear los pictogramas a mano. Software de diseño gráfico. Utilizar programas de diseño gráfico como CorelDRAW
o incluso herramientas en línea como Canva. Estos programas permiten crear pictogramas digitales con mayor precisión y profesionalismo. Aplicaciones de creación de pictogramas. Existen aplicaciones específicas diseñadas para la creación de pictogramas. Estas aplicaciones suelen ser fáciles de usar y ofrecen una variedad de símbolos y opciones de personalización. Recortes y pegatinas. Utilizar recortes de revistas, catálogos o incluso imprimir iconos y pegarlos en una hoja para crear un pictograma. Juegos educativos. Incorporar juegos educativos que incluyan pictogramas puede ser una forma interactiva y divertida de enseñar su significado. Se puede utilizar juegos de cartas, rompecabezas o actividades que involucren la identificación y creación de pictogramas. Para elaborar pictografías, que son representaciones gráficas de datos mediante la utilización de símbolos, se puede utilizar los siguientes materiales didácticos. Aplicaciones y herramientas en línea. Existen herramientas en línea específicas para la creación de pictografías. Estas aplicaciones suelen ser fáciles de usar y permiten personalizar los símbolos según la necesidad de cada alumno. Materiales manipulativos. Para actividades educativas prácticas se puede utilizar materiales manipulativos como bloques, fichas o tarjetas con imágenes para representar datos de manera tangible. Recursos educativos interactivos. Utilizar juegos educativos, aplicaciones interactivas o actividades prácticas para que los estudiantes participen activamente en la representación gráfica de datos. El material didáctico para elaborar ideográficos. Mapas conceptuales. Se puede crear mapas conceptuales que utilicen ideogramas para representar ideas y relaciones entre conceptos, como también hacerlo a mano utilizando herramientas en línea como MindMeister. Presentaciones interactivas. Incorporar ideogramas en presentaciones interactivas utilizando herramientas como Prezi o Microsoft PowerPoint. Esto puede ser útil para explicar procesos o conceptos de manera visual y dinámica. Herramienta de pizarra digital. Si se tiene acceso a una pizarra digital, se puede usar para crear ideográficos de manera interactiva y dinámica durante las sesiones de enseñanza. Juego de roles o dramatizaciones. Si se está enseñando conceptos arbitrarios, se puede utilizar juego de roles o dramatizaciones para hacer que los estudiantes experimenten y comprendan estos conceptos de manera más práctica y significativa. Historias o cuentos. Desarrollar historias o cuentos que involucren situaciones arbitrarias para ilustrar los conceptos de una manera más accesible y memorable. Juego educativos interactivos. Utilizar juegos interactivos en línea o fuera de línea que presenten conceptos arbitrarios de una manera lúdica y atractiva. Esto puede hacer que el aprendizaje sea más divertido y efectivo. Tarjetas didácticas. Crear tarjetas didácticas que contengan información arbitraria. Los estudiantes pueden utilizar estas tarjetas para estudiar y recordar conceptos de manera más práctica. Mapas conceptuales. Utilizar mapas conceptuales para representar visualmente las relaciones entre conceptos arbitrarios. Estos mapas pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor la estructura y la conexión de los conceptos. Discusiones en grupo. Fomentar discusiones en grupo donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y pensamientos sobre conceptos arbitrarios. Esto puede ayudar a construir una comprensión más sólida a través del intercambio de ideas. Proyectos creativos. Proporcionar a los estudiantes oportunidades para desarrollar proyectos creativos relacionados con conceptos arbitrarios. Esto puede incluir presentaciones, obras de arte, videos, entre otros. Recursos multimedia. Incorporar recursos multimedia como videos, podcasts o animaciones para presentar y explicar conceptos arbitrarios de manera más dinámica. Material manipulativo. Usar materiales manipulativos tangibles como bloques, cartas o cualquier otro objeto que pueda representar visualmente los conceptos arbitrarios.